Entonces, cuando ustedes tengan una función que dependa de varias variables, como en este caso la función f depende de x, y, z, y bueno, cualquier otra cantidad, y usted quiera calcular la derivada total de esa función, entonces lo primero que hay que es ponernos de acuerdo en cuál va a ser el símbolo de la derivada total y cuál es el símbolo de la derivada parcial para que no los vayamos a confundir. Bueno, entonces cada que se encuentren ustedes este símbolo, así, delta de Dirac, esto representará la derivada total. Derivada total. Y si se encuentran un símbolo de esta manera, este símbolo representa una derivada parcial. Derivada parcial. Listo. Entonces, ¿cómo se expresa la derivada total de la función f? Entonces, si vamos a hablar de la derivada total, recuerden que el símbolo de derivada total sería este símbolo que está en la parte de arriba. Entonces sería la derivada total de la función f. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se calcula la derivada total? Pues muy sencillo. Ustedes lo que tienen que hacer es ir calculando las derivadas parciales con respecto a cada una de las variables. Es decir, que la derivada total de la función f va a ser igual a ¿qué? Entonces aquí nos quedaría dentro de un paréntesis así. Nos quedaría la derivada parcial de la función f, primero con respecto a la primera variable que vendría siendo x, o sea, derivada parcial de f con respecto a x, y esto multiplicado por la derivada total de x. Así nos quedaría la derivada parcial con respecto a x. ¿Cómo nos quedaría con respecto a y? Pues lo mismo, entonces nos quedaría la derivada parcial de la función f con respecto a y esto multiplicado por la derivada total con respecto a y. Más, ahora con respecto a z, ¿cómo quedaría? Quedaría de nuevo la derivada parcial de la función f, ahora con respecto a z, y esto multiplicado por la derivada total de z, y así sucesivamente, ¿no? Con las que aparezcan dentro de la misma función. Y esta vendría siendo la regla general para calcular la derivada total de una función que dependa de dos o de más variables. Hagamos un ejemplito aquí de manera de matemática, pues. ¿Listo? Por ejemplo, vemos aquí con rojito un ejemplito para que ahorita lo veamos aplicado a un problema ya. Digamos que a ustedes le dicen que sea la siguiente función. Le dicen sea la función z igual a 3x al cuadrado y más 2xy cuadrado menos xy más 1. ¿Y qué le piden? Y le piden que halle la derivada total de z. O sea, halle de z. Entonces, vamos a ver cómo es que se resuelve esta derivada total. Entonces, coloquemos aquí solución. Hacerlo con azulito. Vale. Entonces, si ustedes ven la función que le están dando, z, aquí la función z es una función que depende de dos variables. Entonces, ¿cómo quedaría la derivada total de esta función? Entonces, nos quedaría así de... Nos quedaría que dz, o sea, la derivada total de z va a ser igual a, entonces aquí abro un paréntesis grandote y nos quedaría primero es la derivada parcial de la función z, primero con respecto a la primera variable que va a ser x, y esto multiplicado por la derivada total de x, más, ¿y cómo quedaría la segunda derivada parcial? Pues sería la derivada parcial de la función z, pero con respecto a y esto multiplicado por el de y. ¿Listo?
Bueno, entonces, ahora, ¿cuál es la cuestión aquí? La cuestión consiste en que tenemos que encontrar estas derivadas parciales que yo voy a dejar aquí marcadas con un asterisco de color verde, ¿verdad? Mire, estas dos derivadas parciales son las que tenemos que hallar por acá aparte. Entonces vamos a hallar esas dos derivadas parciales y cuando ya las tengan, pues las meten aquí y listo, ya tienen la derivada total. Vamos a hacerla por aquí a un costadito. Entonces, si yo quiero calcular, vamos a hacerla de color verdecito. La primera, que es la derivada parcial de la función z con respecto a x. ¿Listo? Entonces yo lo que quiero es derivar esta expresión que está acá arriba, vea la que estoy marcando allí. Mire. Entonces voy a derivar la función z, pero ojo, con respecto a x. ¿Qué quiere decir con respecto a x? Cuando ustedes le digan que van a derivar con respecto a x, es porque entonces las demás variables van a ser consideradas unas constantes. Es decir, que si ustedes aquí van a derivar con respecto a x, entonces la y viene siendo o se convierte en una constante. Entonces, la derivada del primer término con respecto a x sería 6xy. El que sigue, la derivada del segundo término con respecto a x, 2y cuadrado. La del tercer término con respecto a x sería menos y, y la derivada de 1, que es una constante, pues sería 0. Y listo, vea. Y ya tenemos la derivada parcial de z con respecto a x. Ahora, ¿cómo quedaría la derivada parcial de z, pero ya no con respecto a x, sino con respecto a y? Entonces la dividida es la misma. Es decir, de que si usted deriva con respecto a y, entonces ¿por qué la x se convierte en una constante? Entonces, para la función z, ¿cuál sería la derivada de 3x cuadrado y cuando yo derivo con respecto a y? Sería entonces 3x cuadrado. Del segundo término, ¿cuánto sería? Con respecto a y. 4xy. Ajá. Tercero, x. ¿Listo? Y la derivada de más 1, pues que es una constante. Y listo. Una vez que tengan ustedes esas derivadas parciales, pues vienen y las meten acá en la derivada total. Esas derivadas parciales que estaban en color verde, en la expresión que obtuvimos para la derivada, para las derivadas parciales aquí de esta función z. ¿Ya? Entonces, algo similar es lo que vamos a hacer ahorita con esto. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo una función que depende de varias variables, entonces aquí es necesario primero establecer cuál es la función que va a depender de varias variables. ¿Listo? Porque esa es la función objetivo, la cual yo voy a derivar de manera total y haciendo uso de las derivadas parciales. Entonces dice, por ejemplo, este problema. Dice, incertidumbre absoluta y relativa para funciones de 2 o de más variables. Me dan un rectángulo, ¿listo? Donde me están diciendo de que llame a la base, pues la voy a llamar A, y a la altura la voy a llamar B. ¿Listo? Los nombres pues son arbitrarios. Recuerden que ustedes pueden escoger los nombres como ustedes quieran. ¿Listo? Si no le dan los nombres, pues usted escoge si quiere así largo y ancho o base y altura. Eso ya está a gusto suyo. Entonces, ¿qué es lo que le están diciendo aquí? Que se mide la base reportando un valor de 12.5 más o menos 0,5 centímetros y la altura de 5,5 más o menos 0,5 centímetros. ¿Y qué le están pidiendo? Que haya la incertidumbre absoluta y relativa del área de ese rectángulo. Bueno, entonces vamos a colocar aquí solución. Entonces, primero vamos a tomar la información que me están dando en el problema. Me están diciendo que la base, la longitud de la base ha reportado un valor de 12.5 más o menos 0,05 centímetros. A ver, díganme ustedes cómo reportaría yo ese dato aquí, de acuerdo con la información que está en la gráfica. ¿Quién sería la base? ¿Cómo la hemos? Sería la A, ¿sí o no? A sub 0. Entonces sería, efectivamente, sería entonces A sub 0 más o menos que el de A, ¿se acuerda? Recuerde que todo lo que lleve el subíndice de sub 0, esa es la incertidumbre absoluta, y todo lo que lleve el subíndice de sub 0 son valores que ya han sido medidos o calculados, o sea que A sub 0 más o menos de A es igual a ¿qué? Entonces a 12.5 más o menos 0,5 centímetros. Listo. Así nos quedaría para la parte que corresponde a la base del rectángulo. Y para la altura, ¿cuál fue el símbolo de la altura que estamos utilizando en este problema?
B sub 0 más o menos dB sería igual a 5.5 o 5,5 más o menos 0,5 centímetros. Listo. Ahora sí, a mí me están pidiendo que calcule es el área, la incertidumbre absoluta y relativa de el área. ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? Base por altura. Que en este caso sería la base, que es A, multiplicada por la altura, que es B. Recuerden siempre adaptar, ojo, adaptar el problema que ustedes están desarrollando a las variables que les están dando en el problema. Entonces, esta función que acabamos de tener aquí es la función que me daría el área, mire, el área del rectángulo. ¿Listo? Y me están pidiendo que calcule la incertidumbre absoluta del área. ¿Listo? Pues hombre, como yo ya tengo aquí la fórmula para hallar el área, pues yo ya puedo calcular el área. Vamos a calcular el área. Listo. Entonces, si voy a hacer el cálculo del área del rectángulo, recuerde que entonces esa A se me convierte en A sub 0. Recuerde, porque todo lo que se ha medido, calculado, ya el sub 10 sub 0. Y ese A sub 0 va a ser igual a el valor de la base, que es A minúscula sub 0, por el valor de el ancho, que es B minúscula sub 0. Que si reemplazamos los valores que ya han sido medidos, obtendría 68,8, pero no olvidar colocar las unidades, centímetros al cuadrado. Listo, entonces ya tenemos por aquí el área calculada del rectángulo. Bueno, ahora vamos a calcular lo que llamamos la incertidumbre absoluta. Entonces vamos a colocarla aquí con un asterisco. Entonces, incertidumbre absoluta del área del rectángulo, que simbólicamente esto es lo que me están pidiendo, el de área. Listo. Bueno, entonces para eso, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer uso de la fórmula que teníamos por acá arriba desde un principio, que es la fórmula general para el área del rectángulo aplicado a nuestro problema, que en este caso el área va a ser igual a A minúscula, que viene siendo la base, por B labial, o la B minúscula, que viene siendo el ancho o la altura. Bueno, según esto, pues aquí tenemos de que el área es una función que depende de dos variables, es decir, de A minúscula y de B minúscula. Entonces díganme ustedes cómo calcularíamos aquí la derivada, mire, la derivada total del área. ¿Cómo se calcularía esto? Entonces empezaríamos ¿cómo? Entonces abro un, efectivamente sería la derivada parcial del área, primero con respecto a A minúscula, y esto multiplicado por la derivada total de A. Más la segunda derivada parcial sería la derivada parcial del área, ahora con respecto a B, y esto multiplicado por la derivada total de B. Hasta allí, ¿cómo vamos? Difícil sacar una derivada parcial, si ven que es facilita, ¿no? No es nada del otro mundo. Bueno, ahora, como yo ya tengo la función original, vea, vuelve y juega esta, que el área es igual a A por B, esta es la función original. A partir de ella es que yo voy a sacar las derivadas parciales, voy a sacarlas por acá a un ladito. ¿Listo? Entonces díganme ustedes, a ver, si yo voy a calcular la derivada parcial del área con respecto a qué sería igual la derivada parcial del área con respecto a B? ¿Listo? Y la otra derivada parcial que necesitamos, ¿cuál es? Entonces necesitamos la derivada parcial del área, ahora con respecto a B. Listo, vean, entonces ya tienen las dos derivadas parciales. Entonces, como ya tienen las dos derivadas parciales, pues la meten aquí en la derivada total. ¿Y qué nos quedaría? Nos quedaría así. Nos quedaría que la derivada total de A del área es igual a. Aquí, en lugar de escribir la derivada parcial del área con respecto a, ¿qué escribo? A, pero equivalente, que es B multiplicado por dA
más, y aquí donde está la derivada parcial de A con respecto a B, que es A, listo, y esto multiplicado por dB. Y listo. Y aquí ya tenemos la expresión matemática que me permite calcular la incertidumbre absoluta ¿de quién? De el área de el rectángulo. Ya lo que nos queda es reemplazar. O sea que nos quedaría que la incertidumbre absoluta para el área va a ser igual a. Empezamos. ¿Cuánto vale B? Entonces B, que es el valor que fue medido, vale 5,5 centímetros por dA. ¿Cuánto vale la incertidumbre para A? Vale 0,5 centímetros más. ¿Cuánto vale A? A vale 12,5 centímetros por dB, que también vale 0,5. Me puse de más aquí. 0,5 centímetros. Y listo. Y de esta manera obtenemos la incertidumbre absoluta para el cálculo de el área del rectángulo. 9,0 y no se me vayan a comer las unidades, chicos. Es 9,0 centímetros al cuadrado. Listo, vean. Y hemos obtenido la incertidumbre absoluta de el área de el rectángulo. Ojo, para todos, chicos, no hacer redondeos o aproximaciones en procesos intermedios. Hagan el redondeo, pero en la respuesta final. Bueno, listo. Ya calculamos la incertidumbre absoluta. Ahora vamos a calcular la incertidumbre relativa del área del rectángulo. Y recuerde que la incertidumbre relativa no es más que coger la incertidumbre absoluta, dividirla entre el área que ustedes han calculado y esto lo multiplica por el 100%. Bueno. Listo, o sea que esto nos quedaría que esto es incertidumbre absoluta del área sobre el área que ha sido ya calculada por 100%. El de A nos dio 9,0 centímetros cuadrados sobre el área calculada que nos dio 68,8 centímetros cuadrados y esto multiplicado por el 100%. Eso nos daría la módica suma efectivamente de 13,1%. 13,1%. Y esta vendría siendo la incertidumbre relativa. Bueno, vamos a ver este ejercicio. Voy a reportar por aquí que la masa de la sustancia que reportaron, o sea, el valor de la masa medida, más o menos con su incertidumbre absoluta, puede, por decir algo, de 24,05 más o menos 0,05 gramos. Y que el volumen, entonces, el volumen medido junto con su incertidumbre absoluta, el dB, puede, coloquémosle aquí 4,05 más o menos 0,05 centímetros cúbicos. ¿Listo? ¿Alguien se acuerda cuál es la fórmula matemática para el cálculo de la densidad de una sustancia? Masa sobre volumen. Es solución. Incertidumbre absoluta y relativa del cálculo de la densidad de esa sustancia. 5,94 gramos sobre centímetro cúbico. O con los redondeos. Pilas con los redondeos.
derivada parcial de la densidad con respecto a la masa. Esto es 1 sobre B. ¿Listo? Y la otra es la derivada parcial de la densidad con respecto al volumen. Esto queda menos la masa sobre el volumen elevado al cuadrado. Si ustedes la ven muy difícil, así como está la expresión, pues ustedes pueden organizarla. Pero ya les digo aquí cómo es. Entonces, otra manera de escribir esta expresión de densidad sería que la densidad es igual a la masa y este volumen que está en el denominador pues pasa en el numerador y quedaría volumen elevado a la, efectivamente, a la menos 1. Entonces, cuando ustedes vayan a derivar con respecto al volumen, entonces ya ustedes saben que el exponente menos 1 se manda a multiplicar a la m y se le resta 1 al exponente. Y ahí es donde sale esta expresión, menos m sobre el volumen al cuadrado. Ya una vez después de que uno ya tenga las derivadas parciales, pues ya prácticamente terminó el ejercicio, porque lo que reemplace, nos queda que la incertidumbre o la derivada de la densidad va a ser igual a la derivada parcial de la densidad con respecto a la masa, pues 1 sobre el volumen multiplicado por dm, más la derivada parcial de la densidad con respecto al volumen es menos la masa sobre el volumen al cuadrado multiplicado por dB. Organizamos esta expresión para poder reemplazar y nos quedaría que la derivada de la densidad va a ser igual a, aquí nos quedaría pues dm sobre b más por menos da menos la masa por dB sobre el volumen al cuadrado. Y a reemplazar, nos queda que la derivada de la densidad es igual a dm. ¿Cuánto vale dm? La incertidumbre absoluta de la masa vale 0,05 y no olvidar las unidades. Es 0,05 gramos sobre el volumen. ¿Cuál fue el volumen que se midió? 4,05 sobre 4,05 centímetros cúbicos menos la masa, el valor de la masa que se midió fue de 24,05 gramos. El 24,05 gramos. El dB, ¿cuánto nos dio el dB? Creo que es lo mismo, 0,05 centímetros cúbicos. Si no me equivoco, vamos a ver, verifiquemos. El dB, sí, 0,05 centímetros cúbicos. Y esto sobre el volumen al cuadrado. Es todo esto sobre 4,05 centímetros cúbicos, esto elevado al cuadrado. Y recuerden, no hagan redondeos o aproximaciones en procesos intermedios, solamente en la respuesta final. Entonces, aquí colocan ese valor así, vea, como menos, pero no, en rojo no, aquí fuera. Entonces, como menos 0,06 gramos sobre centímetro cúbico, pero como estamos hablando de incertidumbre absoluta, entonces usted mete esto aquí entre valor absoluto, y el resultado real es 0,06 gramos sobre centímetro cúbico. Y así nos quedaría expresada de manera correcta la incertidumbre absoluta. Recuerde que cuando es absoluta, ese término absoluto se refiere a que el resultado se debe expresar en valor absoluto. Y ahora vamos a calcular la incertidumbre relativa, porque esa sí es más facilita, porque ya tenemos toda la información. Entonces sería incertidumbre relativa de D, o sea, de la densidad. Entonces ya ustedes saben que esto es la incertidumbre absoluta de la densidad sobre la densidad que ustedes calcularon y esto multiplicado por el 100%. O sea que nos quedaría así. De D sobre D sub 0 multiplicado por el 100%. El de D nos dio 0,06 gramos sobre centímetro cúbico sobre
La densidad calculada fue 5.94 sobre 5.94 gramos sobre centímetro cúbico, y esto multiplicado por el 100%. Esto nos daría 1,01%, y esa sería la incertidumbre relativa.